Hola, buen día y muchas gracias por estar en este canal donde analizamos temas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad. En esta ocasión y a propósito de que se han cumplido 6 años de los lamentables hechos en Iguala con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, vale la pena reflexionar sobre 3 errores de inteligencia que se cometieron ese día, también en los meses y años previos a ese evento y por supuesto analizar algunas lecciones para el futuro. Primer error. Para poder explicarlo, hay que analizar lo que en inteligencia conocemos como la caducidad de la información para identificar la amenaza. Mucho hay de verdad en la frase "la información es poder". Sin embargo, en el campo de la inteligencia, la información solo es importante cuando es oportuna y relevante. Y esto es algo que nunca sucedió con el tema de Ayotzinapa en los meses y años previos a la desaparición de los normalistas. Varios ejemplos. El primero, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en ese momento, comentaba en una entrevista a un medio de comunicación en 2014 que a José Luis Abarca, quien era el presidente municipal de Iguala en ese entonces, era investigado por delincuencia organizada desde el 2010. 2. No solamente eso, sino que además a los Abarca ya se les había denunciado ante la PGR por el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular de Guerrero. Y 3. Había otras alertas tempranas, incluso internacionales, como por ejemplo el artículo de The Economist de principios de 2014, que sostenía que México tenía un nivel alto de riesgo de levantamiento social en varias partes del país, incluido Guerrero, y se nos comparaba con países como Camboya, Etiopía, Haití, Pakistán, entre otros. Es decir, información había de que algo raro estaba pasando en la zona con las autoridades, con los delincuentes y con los grupos de presión. Sin embargo, ¿qué sucedió entonces? Pues principalmente que durante el sexenio del presidente Peña Nieto había un débil ciclo de inteligencia dentro de las áreas especializadas que no eran capaces de conectar los puntos y no hacían caso de lo que pasaba en el terreno. Y eso ocasionó que grupos criminales pudieran actuar sin ser molestados e incluso detectados por la autoridad federal. Segundo error. Para ello, vale la pena resaltar que los errores de inteligencia no solamente exhiben a los cuerpos técnicos que realizan las actividades del ciclo de inteligencia, también muestran las serias debilidades que existen en la toma de decisiones de la gente responsable para poder aprender a delincuentes. En este sentido, en cualquier servicio de inteligencia profesional se esperaría que los tomadores de decisiones, a partir de la información con la que cuentan, tengan capacidad para poder identificar correctamente la naturaleza de una manera determinada y transmitirla al resto de los agentes de inteligencia para iniciar las investigaciones. Sin embargo, lo que demostró Ayotzinapa es que, por un lado, aparentemente los que hacían inteligencia, los técnicos de la inteligencia, no conectaban todas las piezas del rompecabezas de la información. Pero por el otro lado, y lo más grave, es que parecía que el presidente de la República, el secretario de Gobernación y el propio Procurador General de la República de ese momento no tomaban decisiones algunas. Esto en inteligencia tiene un nombre y se llama la complacencia, que es un error común en inteligencia pero muy grave. Esto es el equivalente al síndrome de "aquí no pasa nada", que sobre todo surge cuando los tomadores de decisiones, es decir, los de arriba, están más inmersos en el discurso de la imagen positiva y menos en la realidad de lo que está pasando. Esto es muy grave, porque mientras eso sucede, los ciudadanos están indefensos porque las autoridades no son capaces o no quieren ver la realidad del México inseguro. Tercer error, la consecuencia de no entender las intenciones de los criminales. Las intenciones de una persona o un grupo criminal tienen que ver con las decisiones que van a tomar, ya sea en lo inmediato, en el corto o mediano plazo, y esas intenciones pueden tener objetivos políticos o objetivos criminales. Como lo comentaba hace un momento, presuntamente los Abarca Pineda no solamente tenían relaciones criminales y políticas importantes con Guerreros Unidos, con los grupos criminales del momento, sino que estaban dispuestos a hacer un uso de la fuerza con fines criminales si alguien amenazaba su status quo. Sin embargo,
el gobierno de México del presidente Peña estaba mucho más interesado en sistemas de intrusión para escuchar a sus adversarios, como lo era el sistema Pegasus, que en tratar de entender los siguientes pasos de los criminales. Esto tuvo como consecuencia nuevamente que la muerte pudiera rondar en cualquier esquina y pues algo que le sucedió por supuesto a los normalistas de Ayotzinapa. A manera de conclusión, ¿qué lecciones se tuvieron que haber aprendido de Ayotzinapa y que tendrían que estar implementando el gobierno del presidente López Obrador en materia de inteligencia? Primero, se debe fortalecer las capacidades de inteligencia y no reducirlas. Desafortunadamente, el presidente López Obrador ha hecho lo contrario y cometió un error estratégico al reducir las capacidades de inteligencia nacional. Esto pone en grave riesgo a su gobierno y a la población en general porque el gobierno no sabe lo que está sucediendo o lo que puede suceder y la población no tiene quien vele por su seguridad. Segunda lección, no se debe perder el foco. ¿Qué significa esto? Que no se debe menospreciar la información, la crítica, los debates, la información, los análisis, las manifestaciones y las opiniones que surgen en la sociedad. Esto hace que los responsables de la seguridad, los responsables de conducir este país, pierdan foco sobre los temas relevantes de la seguridad y por consecuencia continúen los resultados negativos en todas las etapas del ciclo de inteligencia y la multiplicación de eventos criminales en el país. Y tercera lección y última, es urgente que se mejoren las capacidades de análisis de inteligencia en México. Si no lo hacemos, estamos condenados a que estos eventos los agarren por sorpresa cada sexenio. Como siempre, muchas gracias por ver este video y suscríbete al canal. Tus comentarios déjalos aquí abajo. También síguenos en redes sociales para estar pendiente de más videos sobre temas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad. Muchas gracias.